Escucha atentamente. En este video te contaré cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Puede ayudarte a recuperar la calma en medio del caos diario. Este libro nos muestra, con historias reales y principios prácticos, cómo dejar de vivir atrapados en pensamientos que nos desgastan y cómo enfocarnos en lo único que realmente podemos controlar: el presente. Carnegie nos recuerda que muchas de nuestras preocupaciones no vienen de los problemas, sino de cómo los interpretamos. Y nos enseña a vivir un día a la vez, a ocuparnos en lugar de preocuparnos y a aceptar lo peor para empezar a mejorar lo demás. También nos invita a dejar de exagerar lo insignificante, a evitar la fatiga mental y a dejar de compararnos con otros. En esencia, esta obra es una guía para vivir con más ligereza, claridad y bienestar emocional. Es una invitación a pensar mejor, actuar mejor y, sobre todo, disfrutar más de la vida. ¿Y si te dijera que gran parte de las preocupaciones que llevas cargando no deberían estar contigo? Que no son tan grandes como parecen, ni tan inevitables como crees. Y que existen métodos probados, sí, probados, para liberarte de esa tensión mental hoy mismo. Vas a descubrir 3 secretos simples, pero extremadamente poderosos que han ayudado a millones de personas a calmar la mente, soltar el miedo y recuperar la paz interior. No son teorías, no son frases bonitas, son herramientas prácticas que puedes aplicar desde este mismo instante. A veces vivimos atrapados en una tormenta que nosotros mismos alimentamos. Nos preocupamos por lo que podría pasar, por lo que ya pasó, por lo que no controlamos, y mientras tanto, la vida ocurre sin que podamos disfrutarla plenamente. Dale Carnegie nos recuerda algo esencial. No es el problema lo que destruye nuestra paz, sino la historia que contamos sobre él. La mayoría de nuestras preocupaciones nacen de exagerar lo mínimo, de revivir lo pasado o de anticipar un futuro que quizá nunca llegue. Pero cuando empezamos a vivir un día a la vez, cuando reemplazamos la preocupación por acción, cuando aceptamos lo peor para liberarnos del miedo, algo cambia. La mente se calma, el cuerpo respira y la vida vuelve a sentirse manejable. La reflexión es simple pero poderosa. La paz no aparece sola, se construye. Se construye eligiendo qué pensamientos alimentar, qué batallas pelear y qué cosas soltar. Y cuando aprendemos a hacerlo, descubrimos que la mayoría de las preocupaciones que nos agotan nunca merecieron tanto espacio en nuestra mente. Viva en compartimientos estancos. En la primavera de 1871, un joven tomó un libro y leyó 22 palabras que tuvieron un profundo efecto en su futuro. Estudiante de medicina en el Hospital General de Montreal, estaba preocupado por sus exámenes finales, lo que debía hacer, a dónde iría, cómo se crearía una clientela, cómo se ganaría la vida. Las 22 palabras que este joven estudiante de medicina leyó en 1871 le ayudaron a convertirse en el médico más famoso de su generación. Organizó la mundialmente famosa Escuela de Medicina Johns Hopkins. Se convirtió en Regius Profesor de Medicina en Oxford, lo que constituye el mayor honor que se puede conceder a un médico en el Imperio Británico. Fue hecho caballero por el rey de Inglaterra. Cuando murió, hicieron falta 2 volúmenes con 1466 páginas para contar la historia de su vida. Su nombre es Sir William Osler. Aquí están las 22 palabras que leyó en la primavera de 1871, que le ayudaron a vivir libre de preocupaciones. Lo principal para nosotros es no ver lo que se halla vagamente a lo lejos, sino lo que está claramente a mano. 42 años después, en una suave noche de primavera, cuando los tulipanes florecían en los jardines, Sir William Osler habló a los estudiantes de la Universidad de Yale. Dijo a estos estudiantes que solía suponerse que un hombre como él, que había sido catedrático en 4 universidades y había escrito un libro muy leído, tenía un cerebro de calidad especial. Declaró que esto era inexacto. Dijo que sus más íntimos amigos sabían que su cerebro era de la naturaleza más mediocre. ¿Cuál era entonces el secreto de su triunfo? Manifestó que este era debido a lo que llamó vivir en compartimientos estancos. ¿Qué quería decir con esto? Pocos meses antes de hablar en Yale, Sir William Osler había cruzado el Atlántico en un gran paquebote donde el capitán, de pie en el puente, podía apretar un botón y ¡zas!, se producía un estrépito de maquinaria y varias partes del barco quedaban aisladas entre ellas, aisladas en compartimientos estancos. Y el doctor Osler dijo a los estudiantes: «Ahora bien, cada uno de vosotros es una organización mucho más maravillosa que el gran paquebote y efectúa un viaje más largo. Lo que os pido es que aprendáis a manejar la maquinaria que os permita vivir en compartimientos estancos al día, como el mejor modo de garantizar la seguridad del viaje. Subid al puente y comprobad si por lo menos los grandes mamparos funcionan bien. Apretad el botón y escuchad, en todos los niveles de vuestra vida, las puertas de hierro que cierran el pasado, los ayeres muertos. Apretad otro botón y cerrad con una cortina metálica el futuro,
los mañanas que no han nacido. Así quedaréis seguros, seguros por hoy. Cerrad el pasado. Dejad que el pasado entierre a sus muertos. Cerrad los ayeres que han apresurado la marcha de los necios hacia un triste fin. Llevar hoy la carga de mañana unida a la de ayer hace vacilar al más vigoroso. Cerremos el futuro tan apretadamente como el pasado. El futuro es hoy. No hay mañana. El día de la salvación del hombre es aquí, ahora. El despilfarro de energías, la angustia mental y los desarreglos nerviosos estorban los pasos del hombre que siente ansiedad por el futuro. Cerrad, pues, apretadamente los mamparos a proa y a popa, y disponeos a cultivar el hábito de una vida en compartimientos estancos al día. ¿Quiso decir acaso el doctor Osler que no debemos hacer esfuerzo alguno para preparar el futuro? No, en absoluto. Pero continuó diciendo en ese discurso que el mejor modo de prepararse para el mañana es concentrarse con toda la inteligencia, todo el entusiasmo, es hacer soberbiamente hoy el trabajo de hoy. Es este el único modo en que uno puede prepararse para el futuro. Sir William Osler invitó a los estudiantes de Yale a comenzar el día con la oración de Cristo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Recordemos que esta oración pide el pan solamente para hoy. No se queja del pan rancio que comimos ayer, y no dice tampoco: «Oh, Dios mío, ha llovido muy poco últimamente en la zona triguera, y podemos tener otra sequía. Si es así, ¿cómo podré obtener mi pan el próximo otoño? O supongamos que pierdo mi empleo. Oh, Dios mío, ¿cómo podré conseguir entonces mi pan cotidiano?». No, esta oración nos enseña a pedir solamente el pan de hoy. El pan de hoy es el único pan que se puede comer. Hace años un filósofo sin un centavo deambulaba por un país pedregoso donde las gentes se ganaban la vida de modo muy duro. Un día se congregó una multitud a su alrededor en una altura, y el filósofo pronunció lo que constituye probablemente el discurso más citado de todos los tiempos. No os cuidéis, pues, del mañana, porque el mañana cuidará de sus propias cosas. Cada día trae su afán. Muchos han rechazado estas palabras de Jesús. No os cuidéis del mañana. Han rechazado estas palabras como un consejo de perfección, como cosa de misticismo oriental, y dicen: tengo que cuidarme del mañana. Tengo que asegurarme para proteger a mi familia. Tengo que ahorrar dinero para mi vejez. Tengo que establecer planes y prepararme para salir adelante. Claro que sí. Ello es indudable. Lo que pasa es que esas palabras de Jesús, traducidas hace más de 300 años, no significan hoy lo que significaban durante el reinado del rey Jacobo. Hace 300 años, la palabra cuidado significaba frecuentemente ansiedad. Las versiones modernas de la Biblia citan a Jesús con más exactitud al decir: no tengáis ansiedad por el mañana. Hay que cuidar del mañana por todos los medios, meditando, proyectando y preparándose, pero sin ansiedades. Durante la guerra, nuestros jefes militares proyectaban para el mañana, pero no podían permitirse el dejarse ganar por la ansiedad. El almirante Ernest J. King, que mandó la Marina de los Estados Unidos, dijo: «He proporcionado los mejores hombres con los mejores equipos y les he señalado la misión que parece más acertada. Es todo lo que puedo hacer». Y continuó: «Si hunden a uno de nuestros barcos, no puedo ponerlo a flote. Si está destinado a hundirse, no puedo evitarlo. Vale mucho más que dedique mi tiempo a los problemas de mañana que a enojarme con los de ayer. Además, si dejo que estas cosas se apoderen de mí, no duraré mucho tiempo. En paz o en guerra, la principal diferencia entre el modo de pensar bueno y el malo radica en esto. El buen pensar examina las causas y los efectos y lleva a proyectos lógicos y constructivos. El mal pensar conduce frecuentemente a la tensión y a la depresión nerviosa. Tuve el privilegio de visitar a Arthur Hayes Sulzberger, editor de uno de los más famosos diarios del mundo, The New York Times. Sulzberger me dijo que cuando la Segunda Guerra Mundial envolvió a toda Europa, quedó tan aturdido, tan preocupado por el futuro, que apenas podía dormir. Se levantaba muchas veces a medianoche, tomaba unas telas y unas pinturas, se miraba a un espejo e intentaba retratarse. No sabía nada de pintura, pero pintaba de todos modos a fin de borrar de su espíritu las preocupaciones. Sulzberger también me dijo que nunca fue capaz de conseguir esto y encontrar la paz hasta que adoptó un lema de 5 palabras de un himno religioso: «Un paso me es bastante. Conduce, amable luz. Mi guía tú serás, que lo distante no quiero ver. Un paso me es bastante». Hacia aquella misma época, un joven de uniforme, en algún punto de Europa, estaba aprendiendo la misma lección. Se llamaba Ted Bengermino y era de Baltimore, Maryland. Estaba muy preocupado y cayendo en un caso agudo de agotamiento de combatiente. Ted Bengermino escribe: «En abril de 1945, mis preocupaciones habían provocado lo que los médicos llaman un colon transverso espasmódico.
es un estado que causa un intenso sufrimiento. Si la guerra no hubiese acabado cuando acabó, tengo la seguridad de que mi derrumbamiento físico hubiera sido completo. Mi agotamiento era total. Era suboficial a cargo del registro de sepulturas de la 94ª División de Infantería. Mi función consistía en ayudar a organizar y conservar los registros de los muertos, los desaparecidos y los hospitalizados. También tenía que ayudar a desenterrar los cadáveres de los soldados aliados o enemigos que habían caído y sido enterrados apresuradamente en hoyos superficiales en plena batalla. Tenía que reunir los efectos personales de estos hombres y procurar que los mismos fueran entregados a los padres o parientes cercanos que pudieran tenerlos en mucho. Siempre estaba con la preocupación de que pudiéramos cometer embarazosos y costosos errores. Me preguntaba si podría salir de todo aquello con bien. Me preguntaba si podría alguna vez tener en mis brazos a mi hijo único, un hijo de 16 meses al que nunca había visto. Estaba tan preocupado y agotado que perdí más de 15 kilos. Era un verdadero frenesí y me sentía fuera de quicio. Me miraba a las manos, que apenas eran más que pellejo y huesos. Estaba aterrado ante la idea de volver a casa convertido físicamente en una ruina. Me sentía deprimido y lloraba como un chiquillo. Estaba tan trastornado que las lágrimas me brotaban en cuanto me veía a solas. Hubo un periodo poco después de iniciada la batalla de la Saliente en que lloraba con tanta frecuencia que casi abandoné la esperanza de volver a considerarme un ser humano normal. Terminé en un dispensario del ejército. Un médico militar me dio consejos que cambiaron mi vida por completo. Después de hacerme un examen físico detenido, me dijo que mi enfermedad era mental. Me dijo esto: Ted, quiero que se diga usted que su vida es como un reloj de arena. Usted sabe que hay miles de granos de arena en lo alto de tales artefactos y que estos granos pasan lentamente por el estrecho cuello del medio. Ni usted ni yo podríamos hacer que los granos pasaran más deprisa sin estropear el reloj. Usted, yo y cualquier otro somos como relojes de arena. Cuando empezamos la jornada, hay ante nosotros cientos de cosas que sabemos que tenemos que hacer durante el día. Pero si no las tomamos una a una y hacemos que pasen por el día lentamente y a su debido ritmo, como pasan los granos por el estrecho cuello del reloj de arena, estamos destinados a destruir nuestra estructura física o mental, sin escapatoria posible. He practicado esta filosofía en todo instante desde que un médico militar me la proporcionó. Un grano de arena cada vez, una tarea cada vez. Este consejo me salvó física y mentalmente durante la guerra, y también me ha ayudado en mi situación presente en la profesión. Soy empleado verificador de existencias de la Compañía de Crédito Comercial de Baltimore. Vi que había en mi profesión los mismos problemas que habían surgido durante la guerra, docenas de cosas que había que hacer enseguida, con muy poco tiempo para hacerlas. Las existencias eran insuficientes. Teníamos que manejar nuevos formularios, que hacer una nueva distribución de las existencias, que cambiar direcciones, que abrir y cerrar oficinas, y que abordar otros muchos asuntos. En lugar de ponerme tenso y nervioso, recordé lo que el médico me había dicho: un grano de arena cada vez, una tarea cada vez. Repitiéndome estas palabras a cada instante, realicé mi trabajo de un modo muy eficiente y sin aquella sensación de confusión y aturdimiento que estuvo a punto de acabar conmigo en el campo de batalla. Uno de los comentarios más aterradores sobre nuestro actual modo de vida es recordar que la mitad de las camas de nuestros hospitales están ocupadas por pacientes con enfermedades nerviosas y mentales, por pacientes que se han derrumbado bajo la abrumadora carga de los acumulados ayeres y los temidos mañanas. Sin embargo, una gran mayoría de estas personas estarían paseándose hoy por las calles, llevando vidas felices y útiles, con solo haber escuchado las palabras de Jesús: no tengáis ansiedad por el mañana. O las palabras de Sir William Osler: vivid en compartimientos estancos. Usted y yo estamos en este instante en el lugar en que se encuentran dos eternidades, el vasto pasado que ya no volverá y el futuro que avanza hacia la última sílaba del tiempo. No nos es posible vivir en ninguna de estas dos eternidades, ni siquiera durante una fracción de segundo, pero por intentar hacerlo, podemos quebrantar nuestros cuerpos y nuestros espíritus. Por tanto, contentémonos con vivir el único tiempo que nos está permitido vivir, desde ahora hasta la hora de acostarnos. Todo el mundo puede soportar su carga, por pesada que sea, hasta la noche. Todo el mundo puede realizar su trabajo, por duro que sea, durante un día. Todos pueden vivir suavemente, pacientemente, de modo amable y puro hasta que el sol se ponga. Y esto es todo lo que la vida realmente significa. Así escribió Robert Louis Stevenson. Primer secreto: ¿cómo vivir un día a la vez para reducir la ansiedad? Imagina por un momento que tu mente es como un barco navegando en mar abierto. Cada vez que piensas demasiado en lo que pasó ayer, el barco se inclina hacia atrás. Y cada vez que imaginas lo peor que podría pasar mañana, el barco se inclina hacia adelante. Entre ambas fuerzas, la estabilidad se pierde,
y la ansiedad aparece. Dale Carnegie llamó a esto vivir con la mente filtrándose por todos los compartimentos del barco. Su propuesta era simple, pero profundamente liberadora: cerrar cada compartimento y vivir solo en el día de hoy. Vivir en compartimentos estancos significa permitirte habitar únicamente el presente, sin dejar que el pasado, que ya no existe, o el futuro, que aún no ha llegado, invadan tu paz. Cuando decides concentrarte únicamente en las 24 horas que tienes frente a ti, tu mente deja de saltar entre escenarios imaginarios y vuelve al único lugar donde puedes actuar, el ahora. Carnegie explica que la ansiedad nace cuando pensamos en demasiadas cosas al mismo tiempo, cuando intentamos resolver problemas futuros con la energía del presente, o revivimos errores que ya no podemos cambiar. Pero cuando cierras mentalmente la puerta de ayer y no abres la de mañana antes de tiempo, algo ocurre. El peso emocional disminuye, la claridad regresa, y el impulso por actuar se siente más liviano. Vivir un día a la vez no es negar el futuro, es prepararte para él desde la estabilidad del presente. Es decirte, hoy, solo hoy, daré lo mejor que pueda. Y cuando repites eso cada mañana, la ansiedad deja de ser un enemigo constante para convertirse en una sombra que ya no tiene tanto poder. Segundo secreto: ¿por qué la acción es el antídoto de la preocupación? Hay un momento en la vida en el que la mente empieza a girar sobre sí misma. Damos vueltas a un problema, lo analizamos una y otra vez, lo imaginamos peor de lo que es, y sin darnos cuenta quedamos atrapados en un círculo que nos roba energía, claridad y paz. Ese círculo se llama preocupación. Dale Carnegie nos recuerda una verdad que parece sencilla, pero que cambia todo cuando la aplicas. La mente no puede preocuparse cuando el cuerpo está en acción. La preocupación es como una niebla espesa que te impide ver con claridad. Mientras estás quieto, mientras solo piensas, la niebla se vuelve más densa, pero basta con dar un paso, uno solo, para que empiece a despejarse. Carnegie explica que la preocupación vive del análisis infinito, de la espera, del y sí, pero cuando decides actuar, aunque sea con un gesto pequeño, aunque no tengas todas las respuestas, aunque aún sientas miedo, algo cambia dentro de ti. La acción rompe la parálisis mental. La acción genera impulso, la acción devuelve el control. La mayoría de las veces no necesitamos una solución perfecta, solo necesitamos movernos, hacer una llamada, escribir un mensaje, ordenar un espacio, buscar información, dar un paso, por pequeño que sea, en dirección a lo que queremos resolver. Porque cuando actúas, el miedo se hace más pequeño, la preocupación pierde fuerza, la mente deja de imaginar y empieza a enfocarse en lo real. Carnegie decía que tomar acción es como abrir una ventana en una habitación llena de humo. No necesitas gritarle al humo para que se vaya. Solo necesitas permitir que el aire se mueva. Esa es la esencia. La acción es el movimiento que deshace la preocupación, no porque resuelva todo al instante, sino porque te devuelve la sensación de que no estás atrapado, de que puedes avanzar, de que tienes poder sobre tu vida. La preocupación te paraliza, la acción te libera. Tercer secreto: aceptar lo peor y liberarte del miedo. Hay momentos en los que la preocupación se apodera de nosotros porque nuestra mente hace algo que ni siquiera notamos. Resiste, niega y huye del peor escenario posible. Y en esa resistencia, el miedo crece. Cuanto más evitamos lo que nos asusta, más poder le damos para paralizarnos. Dale Carnegie propone un enfoque que, a primera vista, parece contraintuitivo, pero que es profundamente liberador. Imagina lo peor que podría pasar, acéptalo mentalmente, y luego trabaja para mejorar ese escenario. Cuando aceptas el peor resultado posible, algo sorprendente ocurre. La tormenta se detiene, la mente deja de luchar contra sombras, el miedo pierde su capacidad de dominarte, porque ya lo miraste de frente. Aceptar lo peor no significa rendirse, significa dejar de alimentar el miedo con imaginación, significa decirle a tu mente, incluso si esto pasa, puedo manejarlo. En el momento en que aceptas ese escenario, con honestidad y sin dramatismo, la preocupación se reduce de forma casi inmediata. La energía que antes estaba atrapada en la ansiedad se libera y puedes usarla para pensar con claridad. A partir de ahí, Carnegie te invita a hacer lo más importante: preguntarte qué puedes hacer para mejorar la situación. Y entonces ocurre la magia. Lo que parecía un gigante se convierte en un problema mucho más pequeño, manejable, concreto. Puedes dividirlo en pasos. Puedes analizarlo sin pánico, puedes actuar con calma. Es como encender una luz en una habitación oscura. Todo lo que antes te aterrorizaba pierde el poder que tenía en la sombra. Aceptar lo peor no trae más problemas, trae más libertad. Te libera del miedo imaginario y te devuelve la capacidad de vivir, pensar y decidir desde un lugar más claro y más fuerte. Ese es el secreto. Cuando aceptas lo que temes,
dejas de temerlo. El 85% de las preocupaciones nunca llegan a ocurrir. Un estudio de la Universidad de Cornell analizó cientos de casos de preocupación crónica y encontró que el 85% de las cosas que preocupan a las personas jamás se materializan. A veces creemos que la paz llegará cuando los problemas desaparezcan, cuando todo esté en orden, cuando nada falle, cuando la vida por fin se vuelva perfecta. Pero tarde o temprano descubrimos que ese momento nunca llega. Siempre hay algo, un recuerdo que pesa, un miedo que asoma, una duda que se repite. Y ahí es donde aparece la verdadera lección de Dale Carnegie. La preocupación no nace de lo que ocurre afuera, sino de cómo lo interpretamos por dentro. Mucho de lo que nos quita el sueño no es el problema en sí, sino la historia que nuestra mente crea alrededor de él. Volvemos una y otra vez al pasado esperando que cambie, imaginamos futuros que tal vez nunca sucedan, o exageramos pequeñas cosas que, con un poco de distancia, pierden toda importancia. Pero cuando decides enfocarte en el presente, solo hoy, solo este momento, algo profundo cambia. La mente se relaja, el miedo se calma, el corazón deja de correr detrás de lo que no puede controlar. La reflexión es simple pero transformadora. No puedes controlar lo que pasa, pero sí puedes controlar cómo lo piensas. Esa elección, ese pequeño giro mental, puede devolverte la claridad, la calma y la capacidad de actuar. Porque al final, la paz no es algo que encuentras, es algo que creas, y empieza cuando eliges soltar aquello que nunca debió ocupar tanto espacio en tu mente. Esta frase refleja que nuestra experiencia emocional no depende tanto de los hechos, sino de la forma en que los interpretamos. Al cambiar el enfoque mental, transformamos la emoción asociada, preocupación en esperanza, miedo en determinación. La gestión emocional radica en entrenar la mente para elegir pensamientos constructivos que generen paz interior y fortaleza. Vivir atrapado en preocupaciones constantes que generan ansiedad, afectan tu salud emocional y bloquean tus oportunidades de crecimiento personal y financiero. Escucha esta metáfora, la mochila invisible. Imagina que cada preocupación es una piedra pequeña, una por un error del pasado, otra por un miedo al futuro, otra por lo que otros piensan, otra por un detalle insignificante del día. Cada piedra parece liviana por sí sola, pero sin darte cuenta vas guardando todas en una mochila invisible que llevas a la espalda. El problema es que la mochila nunca se vacía sola. Cada día pesa un poco más, cada paso se vuelve más lento, y llega un momento en el que ya no estás cansado por lo que ocurre fuera, sino por lo que cargas dentro. El aprendizaje de este libro es simple. La vida cambia cuando dejas de meter piedras en tu mochila y empiezas a sacarlas una por una. Cuando sueltas el pasado, alivias el peso. Cuando dejas de imaginar futuros catastróficos, tu carga se reduce. Cuando ignoras lo insignificante, caminas más ligero. Y cuando aceptas lo que no puedes controlar, la mochila por fin se vacía. La paz no es caminar sin piedras, es aprender a no cargarlas más. A veces vivimos como si lleváramos una mochila invisible llena de preocupaciones, piedras pequeñas, un error del pasado, un miedo al futuro, una comparación, un detalle que no importa. Nada parece grave, hasta que un día el peso nos agota. Dale Carnegie nos recuerda que la mayoría de esas piedras no son reales, que el 85% de lo que tememos nunca ocurre, y que la mente encuentra paz cuando dejamos de vivir en el pasado y el futuro para concentrarnos solo en el hoy. La ansiedad se disuelve cuando actuamos, la claridad aparece cuando aceptamos lo peor y lo que no controlamos, y la calma vuelve cuando dejamos de exagerar lo insignificante. El aprendizaje es simple, la paz no se encuentra evitando problemas, sino soltando lo que no necesitamos cargar. Cuando eliges qué merece tu energía, tu vida se vuelve más ligera y tú más libre. Si esta reflexión te ayudó a ver tus preocupaciones con más claridad, te invito a seguir explorando conmigo este camino hacia una vida más ligera y consciente. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en los próximos videos para seguir aprendiendo a liberar tu mente, fortalecer tu bienestar y construir la calma que mereces. Antes de terminar, quiero invitarte a hacer un ejercicio sencillo, pero profundamente liberador. Solo necesitas unos minutos y un poco de honestidad contigo mismo. Primero, respira profundo y piensa en esa preocupación que hoy ocupa más espacio del que debería en tu mente. No la juzgues, no la agrandes, solo reconócela. Y ahora ponle nombre. Dite a ti mismo qué es exactamente lo que te está inquietando. Cuando identificas la preocupación, ya empiezas a quitarle poder. Ahora vamos a dar un paso que puede parecer extraño, pero que transforma todo. Pregúntate, ¿qué es lo peor que realmente podría pasar con esto?
Sé honesto, no lo dramatices más de lo necesario, solo describe ese escenario. Mucho de lo que temes nunca sucede, y lo poco que podría pasar casi siempre es manejable.